esto significa. Y en el Evangelio, en la antigua Grecia, significaba la recompensa que se daba por entregar algún mensaje o simplemente buenas noticias. Es lo que significaba un buen mensaje. En el mundo griego significaba una recompensa que se daba por alguien que llevaba un buen mensaje o buenas noticias. En el ambiente romano, las buenas noticias se relacionaban con el emperador, su nacimiento, ascenso al trono, victorias. Eran anuncios oficiales que proclamaban que el emperador traía una paz o simplemente un orden. Y este trasfondo hace muy fuerte que los cristianos usen evangelio y está diciendo en la práctica que la verdadera noticia y el verdadero Señor es Cristo y no el César, según la costumbre de aquellos tiempos, con relación a esta palabra. Según el griego del Nuevo Testamento, evangelio no es primero un libro, sino es un mensaje, es un anuncio. Antes de referirse a los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es decir, el evangelio es el mensaje proclamado. Los libros se les llama evangelio o los evangelios. El evangelio es un mensaje objetivo con una experiencia subjetiva. En el griego, la palabra evangelio es una buena noticia que ya ocurrió y que cambia la realidad. La obra de Cristo no es simplemente cómo me siento con Dios, sino que lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento se anuncia la victoria de Dios sobre el pecado. Por esa razón el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice Pablo, no me avergüenzo. Esto implica que el Evangelio en aquellos tiempos podría ser causa de vergüenza, porque simplemente para las personas, algunas personas era locura, el Evangelio era debilidad, de menos importancia, pero Pablo dice muy tajantemente, él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él se sentía satisfecho al predicar el Evangelio, al anunciar la buena noticia que la gente necesitaba. Anunciar lo que la gente necesita, el perdón de los pecados, eso es el Evangelio, es poder de Dios, dice Pablo. Y el apóstol Pablo esto lo sabía por experiencia. El apóstol Pablo había experimentado el poder de Dios en su persona, cómo obraba el poder de Dios. Y algunas veces Pablo usa la expresión mi o nuestro evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por ejemplo, en versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio, esa parte, pero si nuestro evangelio. Por lo tanto, esto indica que el evangelio, el mensaje, la buena noticia, vienen de Dios y son de Dios. Y Jesús las trajo a este mundo. Es correcto. Pero sin embargo, el hombre debe apropiarse ese mensaje. El hombre o el cristiano debe apropiarse esa buena noticia. Que este mensaje, este evangelio, primeramente
debe pasar por nuestras mentes, recibirlas en nuestro corazón hasta que lleguen a ser total e indisolublemente uno. Así como dice Pablo, nuestro evangelio. Porque si nuestro evangelio, dice el texto, está encubierto, se apropia las palabras, se apropia el mensaje, se apropia la buena noticia de salvación. Por lo tanto, el evangelio, como dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura es un mensaje, es inspiración de Dios. Es un mensaje que Dios ha enviado y ese mensaje es útil para enseñar, útil para reprender, para corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Es el propósito del evangelio, es el propósito del mensaje, que la persona se apropie, que nosotros digamos, como dijo Pablo, mi evangelio, nuestro evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para enseñar, para reprender, para corregir, de cómo Dios nos enseña, cómo debemos vivir delante de Él. Versículo 17 dice que toda la escritura dice que el hombre de Dios estará listo y completamente equipado o capacitado para toda buena obra. Entonces, esto quiere decir que si la escritura viene, procede, se origina en Dios y la trajo nuestro Señor Jesucristo, y la escritura aplicada en nosotros o en las personas, como dice Pablo, hace a el hombre perfecto para toda buena obra. Entonces, si el mensaje es de Dios y hace al hombre perfecto, la palabra que es el mensaje y el hombre de Dios son uno solo, son inseparables. Mensaje y el hombre, una sola cosa. Es la perfección, como dice Pablo. Dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ser uno en el Padre y en el Hijo requiere la sumisión a la enseñanza de Cristo, ese evangelio, esa buena noticia. Para poder ser uno en el Padre hay que recibir el evangelio, hay que ser, hay que hacerlo nuestro, hay que hacerlo parte de nuestra vida, dice el texto, dice para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El evangelio, que es la buena noticia, como dice el texto, hace perfecto a el hombre. Juan 17:23, yo en ellos, dice el texto, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La importancia, como Pablo lo vivía, un mensaje vivido a Pablo lo experimentaba, lo hacía propio y lo enseñaba. Y esto era muy necesario para que las personas quienes escuchaban el Evangelio, no solamente predicado, sino también vivido, podrían oír y obedecer ese Evangelio. Es importante porque la unidad de la iglesia le da mucha influencia y fuerza para convertir al mundo cuando los cristianos vivimos ese evangelio. Sin lugar a dudas, las muchas divisiones de la iglesia son el obstáculo más grande en la obra del Señor, porque falta eso, vivir el evangelio, proclamarlo, pero también vivirlo, hacerlo propio, porque dice el Señor,
Dice el Señor que las personas van a creer en el mensaje cuando vean la unidad de los hermanos, cuando vean la unidad en las iglesias. Dice el Señor, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este poder, como dice Pablo, del Evangelio, es un poder, no es simplemente una fuerza abstracta. El Evangelio es una revelación. El Evangelio es la justicia de Dios a través de su mensaje. Jesús es la justicia de Dios. El Evangelio es la justicia de Dios. Porque a través del Evangelio, que es la palabra, Dios transforma vidas. Dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El Evangelio, la buena noticia que el mundo necesita, es capaz de transformar las vidas, liberarlos del pecado y ofrece una relación con el Señor, porque la comunión es relacional. Y el apóstol Pablo, cuando él está encarcelado, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, podemos ahí leer el texto, Hechos capítulo 16, un ejemplo, y en el versículo 23 y 24 dice la palabra de nuestro Dios, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo, a Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí vemos a el apóstol Pablo encarcelado por causa del evangelio y él dice, no me avergüenzo del evangelio. Si para algunos es tropiezo, locura, dice, para mí es salvación, para mí es poder de Dios a tal grado de sufrir las consecuencias, de sufrir los azotes, de sufrir las persecuciones por causa de esa buena noticia. Decía hace un momento que en el ambiente romano, el recibir o cuando alguien daba una buena noticia, esta persona era merecedor de una gratificación, de una recompensa por esa noticia, un buen mensaje que llevaba. Era recompensado por esa noticia que él llevaba. Bueno, el apóstol Pablo no meramente recibió una gratificación de parte de los hombres, porque muchos rechazaron el evangelio, pero Pablo dice, no me avergüenzo, para mí no es una debilidad, para mí es poder de Dios para salvación. Y es el mensaje que se debe proclamar sin que nosotros podamos esperar una recompensa de parte de las personas. La recompensa siempre va a ser de parte de nuestro Dios. Entonces Pablo, con eso en mente, como decía hace un momento, con esa experiencia de lo que era predicar el evangelio, de lo que era llevar como heraldo la buena noticia, le causó problemas, le causó persecuciones, pero él siempre estuvo con la mejor y buena disposición de hacer posible para llegar a toda persona este mensaje, este evangelio que es la buena noticia. En Hechos capítulo 17, aquí adelantito, Hechos capítulo 17, versículo 10, vemos ahí cómo dice, Hechos dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y allí vemos el recibimiento de los hermanos en Berea, pero vemos también el problema que tuvo en Tesalónica y Pablo, él aún a través como dice Pablo, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, a través de persecuciones, de obstáculos. Pablo siempre tenía esa valentía, el cumplir con la misión que nuestro Señor le había encomendado. Entonces, en el versículo 14 de aquí, Hechos capítulo 17,
Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí menciona precisamente el buen trato, pero el alboroto, versículos para atrás, por causa de la predicación del evangelio. Miren, en el versículo 32 dice, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, había burlas, estás loco Pablo, le decían los hombres, las muchas palabras te han vuelto loco. Pablo dice ahí en Romanos 1, o más bien primera carta a los Corintios, dice que los griegos buscan sabiduría, los judíos señales, pero yo predico a Cristo crucificado. Dice que era locura para la gente, pero para mí, dice Pablo, yo predico a Cristo crucificado. Eran los problemas que Pablo tenía por causa de la predicación del Evangelio. Pablo era despreciado, era insultado, denigrado por causa de este mensaje, apedreado en otras ocasiones, medio muerto. Y de esa manera, Pablo, él siempre con la mejor disposición de llevar a cabo este mensaje, esta buena noticia. ¿Por qué era tan importante? Porque el Señor, nuestro Dios, Él se había propuesto un propósito, y ese propósito de la salvación para el hombre es un propósito eterno. Es un propósito que se originó en la mente de Dios, un plan que fue llevado a cabo a través de Jesús y que fue llevado también a través de los apóstoles, y que ese evangelio, ese mensaje, esa buena noticia antes de Cristo, como dice Pablo, era un misterio que ahora es revelado por los apóstoles, y que nosotros somos beneficiados de ese evangelio, de esa buena noticia que el Señor nos ofreció. Por lo tanto, la iglesia es el resultado de ese evangelio. La iglesia es el resultado de esa buena noticia, y nosotros como cristianos somos el efecto de ese evangelio. Somos la consecuencia de la predicación. ¿Por qué? Porque nosotros oímos el evangelio, creímos el evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Cristo como nuestro Salvador, nos bautizamos, y esto es el propósito, es el plan de Dios, y nosotros somos el efecto, somos el resultado de ese mensaje, de esa buena noticia de salvación. Entonces, ahora la iglesia, los cristianos, nos corresponde dar a conocer, como dice Pablo, la sabiduría de Dios, que es el evangelio, que es el mensaje, porque la iglesia es la existencia misma de ese mensaje, de esa proclamación. Y la iglesia, simplemente, hay muchas religiones, hay muchas formas de pensar, pero la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no es solamente un pensamiento, como algunos podrían decir, una opción en la mente de Dios, una dispensación, un parche, como un paréntesis en la historia a causa del rechazo del Mesías. No, 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 la iglesia no es una opción en la historia. La iglesia es el propósito eterno de Dios y el evangelio, el mensaje proclamado primeramente por el Señor, después por los apóstoles. Vino a establecerse la iglesia del Señor, y nosotros somos parte de ese propósito eterno de nuestro Dios, como dice Pablo a la iglesia allá en Éfeso. Entonces, Cristo, a través de su mensaje, a través de ese evangelio, sería la bendición para todas las naciones. Como dice la palabra, es la simiente de Abraham. Cristo sería la bendición para todas las naciones, según la promesa. Entonces, ese misterio, ese propósito de Dios revelado,
a través de nuestro Señor Jesucristo es la promesa, el evangelio como un misterio, pero que ahora nosotros, como dice Pablo, leyendo, lo podemos entender. Pablo siempre se mantuvo ansioso de predicar el evangelio. Pablo no buscaba méritos, no buscaba su propio bienestar. El Señor le dice, ¿sabes qué, Pablo? Ten ánimo, así como me has testificado ante los judíos, es necesario que me testifiques allá en Roma. Y Pablo preso hasta Roma, sufriendo las consecuencias del viaje y los problemas, pero él en su mente, su corazón siempre era predicar el evangelio. Sin importarle a Pablo el núcleo político, la religión pagana, ninguna otra carencia, inclusive la misma ridiculación que él sufría por causa de la predicación, las críticas, la persecución física, emocional, pudieron mitigar su denuedo. Cuando él está preso, él dice allá en el capítulo 6, últimos versículos, dice, oren por mí para que yo pueda dar con denuedo la palabra de nuestro Dios, el Evangelio. Pablo tenía esta mentalidad en su corazón, predicar el evangelio sin importarle cualquier obstáculo, cualquier cosa que pudiera inclusive dejarlo o desistir de cumplir con esta misión. Pablo no había eso en su mente. Él mismo dice, yo no golpeo quien golpea al aire, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice Pablo, con esa convicción, con esa dedicación, con esa entrega, con esa fe, porque él sabía lo que significaba evangelio. Él sabía lo que significaba la buena noticia de salvación. Así es que Pablo no le importaba nada de esto. Pablo estaba en la mejor disposición, porque dice Pablo, para mí es poder de Dios, y aunque algunos, algunos rechacen el evangelio, algunos lo juzguen como loco, Pablo decía, para mí es poder de Dios, porque el evangelio es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque viene cargado con la omnipotencia de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y solamente a través de ese mensaje, solamente a través de la buena noticia, el hombre puede vencer el pecado. El hombre puede vencer las tentaciones. No hay nada en este mundo que pueda ayudarle para poder salir del pecado. No hay nada en este mundo, si no es el evangelio, que pueda perdonarle los pecados. Nada puede liberarlo de la esclavitud, de los vicios, si no es a través del evangelio. El evangelio es poder de Dios y puede liberarnos, puede darnos la victoria del pecado y darnos una vida nueva. Una vida nueva es lo que el hombre necesita, y cómo a través del evangelio el hombre, el ser humano, cuando obedece el evangelio, puede ser hecho hijo de Dios, como dice Juan el Evangelio, Juan capítulo 1 y en el versículo 12. Dice aquí el Señor en este Evangelio, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a través del Evangelio. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, podemos también leer este versículo. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 12. 1:12 dice el apóstol Pedro en su primera carta, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio,
por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dice el texto. Las escrituras revelan el Evangelio, revelan la buena noticia de nuestro Dios. Dice la palabra que Cristo vino a revelar esa noticia. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, dice Juan 1:18, Él lo declaró, Él lo reveló, Él lo ha dado a conocer. Jesucristo reveló los pensamientos de Dios. Jesucristo vino a revelarnos ese misterio oculto para beneficiarnos a cada uno de nosotros. Entonces, la escritura, el evangelio, son inspiración divina. Se originan en Dios, proceden de Dios, bajaron del cielo para nosotros. Lo que es inspirado por Dios es perfecto y tiene poder. Entonces, el evangelio es poder de Dios, como dice la palabra, para, para salvación. Esto significa que Pablo, como decía, con ese denuedo, con ese entusiasmo, con esa entrega, Pablo estaba predicando ese evangelio. Pablo, aún en las circunstancias adversas, siempre estaba en la mejor disposición. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, efecto de ese mensaje, efecto de esa predicación, nos corresponde ahora, como dice Pablo, a proclamar la sabiduría de Dios. La iglesia va a proclamar la sabiduría de nuestro Dios. Dijo el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces el Señor vino a revelar, vino a darnos el medio para que nosotros podamos vivir en santidad y también en la eternidad. ¿Qué es entonces el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, para ir concluyendo, es la buena noticia. El Evangelio es el buen mensaje. Es la palabra que se resume en todo el mensaje dado por Dios, como dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio, la buena noticia, es el mensaje de Dios y por consiguiente es anunciar la buena noticia. Esto es evangelizar, noticia nueva, anunciar lo que la gente necesita para poder recibir la reconciliación con nuestro Dios, porque el mensaje, la palabra, es la única fuente que nos conecta otra vez con Dios. El Evangelio y su palabra es el medio que nos lleva a esa relación, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió allá en el jardín del Edén, la comunión, la relación con Dios que el hombre tuvo. Jesús nos retoma y nos conecta nuevamente con el Señor, con Dios, a través de su evangelio. Entonces, anunciar lo que la gente necesita para que reciba el perdón de pecados. Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Que el Señor, mis hermanos, les siga bendiciendo y agradezco su atención al mensaje de esta tarde. Gracias, hermanos.